Hola bandita coleccionista, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza de Picoro en escala 1:6 en la versión anime de la marca Clouds Studios. Vamos a hacerles un unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos ya el Picoro en escala 1:6 de la versión anime de la marca Clouds Studios. Esta pieza es la anime, había también en versión manga. La diferencia era que la sangre en manga es morada y, si no mal recuerdo, el cinturón viene en un color rojo. Y también creo, no sé si, no estoy muy seguro, pero creo que los dedos en la versión manga tiene 4 dedos, ¿no? En vez de los 5. Y vamos a comenzar con la cajita que trae todas las piezas de Clouds. ¿Puedes describir qué es lo que tiene? Tenemos lo que son los guantes, una brochita para sacudir el polvo, una tarjetita y su plaquita.
Que tenemos la 97 de 97. 97, la última. 97 de esta escala y esta versión. También hay escala 1-4, las mismas versiones manga y anime. Vamos a comenzar por la parte, mira, todavía tiene pedacitos del hielo seco con el que viene protegido. Y comenzamos con la parte de abajo. Vamos a comenzar como siempre con la base. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la base? La base es muy parecida a las otras figuras de Krillin, o sea, la textura de las piedras. La de Krillin the Clouds. Ajá. Pues césped así con textura. Las sombras de las piedras. Pues es pues casi igual, ¿verdad? La base a las otras piezas. Así lo recuerden, ya trajimos también el de Krillin the Clouds. Creo que el de Vegeta también tiene algo muy parecido en la parte de la base. En un color marrón oscuro en la parte de abajo, después arriba haciéndose como más amarillito, más claro, y la parte ya del pasto en color verde, con algunos degradados, si te fijas, también como amarillitos. El césped, sí. Uh-huh. Y parte de adentro también de rocas y tierra. Y pues está muy bien, muy bonito el pasto, la base está bien hecha. Vamos a empezar ahora con los humos, con el ki o humos, no sé qué sea, por el color me saca de onda. Me parecen como humos. Humos, pero de ese color, que no el humos café. Son como morados, como tornasoles, con tonos tornasoles. Está raro. Varias tonalidades de morados, unas más oscuritas, claritas. Yo estaba buscando imágenes y para recordar por qué pusieron esto en esta escena. Esta escena, recordemos que es cuando está haciendo el Makangosa Po de cuando mata a Raditz y que también mata a Goku. Se lleva a los dos cuando lo está cargando. Y yo estaba viendo algunas imágenes donde sí aparecen tipos así tornasoles, pero alrededor, como el ki, el aura alrededor de Piccolo. Yo creo que quisieron representar eso con estos humos, porque a varias gente no le cuadra el color y que estén así. Yo creo que es por eso, porque estuve viendo imágenes donde alrededor de Piccolo se hace como un tipo tornasol también, un color morado, azul, medio raro. Yo creo que por eso pusieron así para tratar de interpretar esa escena, ese momento, ¿no? Sí. ¿Lo viste tú, te acuerdas? Sí, la imagen parece como una imagen con tonos morados, como dices. A ver si la puedo poner aquí para que la puedan ver. Y vamos a pasar ya con el Piccolo. El Piccolo, la parte de la base, perdón, de la base no, ya la base ya la comentamos, las botas, los zapatos, la verdad a mí me gustaron mucho, están bien chidos. Sí, parece como una botita de piel arrugadita, ¿sí? Tiene sus arruguitas como si fuera piel, figura como si fuera una piel. Tiene textura. Una botita de piel así arrugadita. Es como, ¿qué color te figura? Como naranjita, con tonos más oscuritos, como marroncitos. Marrón en la parte de abajo y también haciéndose claro un poquito arriba, bueno, con sombras marrones y amarillo, ¿verdad? Sí. Está muy padre, me gustó el detalle de estas botitas, se ven muy chidas. Y de ahí también lo que me gustó es que se alcanza a ver entre el pantalón y las botas, se alcanza a ver el pie de la parte de la pantorrilla, del tobillo de Piccolo. Se alcanza a ver ahí el color rosita que tiene normalmente, la línea roja y la parte verde. Eso se ve chido también. Sí, se ve la pierna tiene su textura de la piel de Piccolo. La textura está muy padre esa de Sí. la piel. En tonos verdes y luego rositas, como esta parte. También creo que la versión manga, no estoy seguro, que también creo que cambiaba las partes de lo rosita, eso creo que también que cambiaba, pero no me acuerdo. Un rojo pero rosado, no sé. Chido. Ahorita pasamos esa parte, vamos a continuar ahora con el pantalón. El pantalón, ¿qué te parece a ti? A mí me llama la atención. El traje completo más bien, porque viene completo el traje. Sí, tiene textura como tela. Los rasguños, lo que me llama la atención es que no tiene sangre, o sea, se ve morado como la tela. Como si estuviera rota nada más la tela, pero está muy profundo, ¿verdad? Es como si tuvieran que haber puesto algo de sangre. Ajá. Que no se le nota, a lo mejor el kimono que trae es muy grueso. Pero sí se le ve muy profundo como para que digas, ay, nomás es la tela. Se ve
ve como si le hubiera cortado piel. Con sus clásicas costuras, como todos los de Clouds. Mira, a los lados. Siempre. ¿El color? ¿Qué te parece el color? El morado me gusta. Me gusta. Es un color morado metálico, ¿no? Sí. No se ve, no se ve apagado, le pega la luz y brilla el color. Yo cuando lo vi en imágenes, no sé, no me agradaba del todo, pero ya viéndolo ya aquí en físico, la verdad está padre, se ve chido. Muy bonito el color. Es bonito el color morado metálico. La parte del cinturón en color azul. Es un azul también con pequeños degradados, también azules más fuertes, azul marino, y también con algunos rasguños. La parte de arriba igual con sus rasguños. El traje raro el color porque no recuerdo que sea así en el anime ni en el manga. En cuestión del brillo, siempre es un poquito opaco, un color apagado, pero en esta le pusieron ese color morado metálico que se ve chido, resalta. Muy bonito. Y vamos a pasar ahora ya con la parte de los brazos. Primero vamos a pasar con el brazo que tiene cortado. ¿Qué te parece el corte, la sangre? Me encanta porque se ve cómo va escurriendo la sangre y brilla. Y parece que está fresca la sangre, tal pues si lo hubieran cortado apenas. Toda la sangre escurriendo aquí. De hecho se ve una gotita aquí como que se fuera cayendo. Y muy fresco, o sea, se ve muy padre. Está muy padre, ¿verdad? Y la parte verde. La parte verde a mí también me gusta. Es un color, no es un verde total. Tiene como degradados en color más amarillo. Y la parte de las, ¿cómo le llamamos esto? Almohadillas, se le podría decir. El color que comentabas en un color como rosa. Rosa y alrededor un color, una línea roja. También con tallones pues de la batalla contra Raditz. Está muy bonito lo que dice Mayra de la sangre que va cayendo. Que parece real la sangre. Por el tono que le dan, le pega la luz y brilla. Ajá. Y vamos a pasar a la otra mano. La otra mano, los colores de las almohadillas igual. Me gusta mucho la textura así en líneas de la piel de Picoro. Y se alcanza a ver venas, mira. Tiene venitas. Miren en la mano, tiene una venitas. Las manos están bien hechas. Tiene 5 dedos, como mencionabas. Las uñas blancas. Uñas blancas. Varia gente no recordaba si eran blancas o negras. Ya me metí a ver si son blancas. No sé si en el manga eran negras, pero en el anime eran blancas. La mano está muy bien hecha. El color también a mí se me figura como que la mano está un poquito más clarita que el resto del cuerpo, ¿no? Tiene como que más color amarillo clarito con el color verde, ¿no? Sí. Está como que más clarita la mano, pareciera. Tiene varias tonalidades, pero destaca más el color amarillo. Uh-huh. Y vamos a pasar con la cara. ¿Qué te parece la cara? Vamos a quitarle un poquito la mano. Es algo que no me gustó de la pose, que como está así con los dedos, tapa el rostro. Y parte del rostro, pues, y el rostro la verdad está muy padre, está muy chido para que lo tape. A mí me hubiera gustado, ¿sabes qué? Que en vez de esta pose, lo hubieran hecho ya con la pose tirando el Macango Sapo. No sé, le hubieran puesto ahí no es necesario que le hubieran puesto todo el rayo porque pues es enorme, pero que le hubieran puesto ahí nada más como un pequeño destellito, una estrella o algo de que ya estaba empezando a sacar el poder y con la mano estirada. Así no tapaba la cara, porque esta pose tapa lo mejor de la figura, la cara tapa mucho. Le vamos a quitar ahorita aquí para que pueda ver Mayra la cara. ¿Qué te parece la cara? Está también algo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, miren. Mayra se está agachando para poderlo ver. Muy agachado. Está hacia abajo, entonces esta pieza, para que ustedes la puedan poder ver bien, la van a tener que exhibir en una tolva, en una vitrina algo alto, mínimo que les llegue a la altura de los ojos para que se vea la cara, porque si no, no van a poder apreciar la cara si de por sí se las tapa con la mano. Viéndola abajo, en una vitrina muy abajo, no se va a ver nada. Se van a tener que agachar para poder ver. ¿Qué te parece? Comenzamos con la cara. Me gusta. Tiene sus colmillos de Picoro en los dientes. Se ve que está sudando por la técnica. Las gotitas blancas. También hay gente que no le gustaba. ¿A ti te gustan las gotitas blancas? Si te hubieran gustado que hubieran sido transparentes. Transparentes.
transparentes, ¿te hubiera gustado? Sí. También es un detalle que hace mucho Clouds, que las gotitas de sudor las hacen blancas. Cuando estábamos sacando el pícoro para poder hacer el unboxing, estaba viendo las gotitas blancas y creía que era del mismo unicel que traía ahí, le soplaba y no se le caía, ya tuve que tocarle y dije, son las gotitas en color blanco. Que lo hacen en todas las piezas que hemos traído que tienen gotitas de sudor, lo hacen en blanco. Me dices que te gustaría más que fuera transparente, ¿no? Sí. Me gusta su expresión de fuerza. Le ve en el cuello tenso de la fuerza que está haciendo. Las venas de la cabeza. Unas venas aquí en el cuello marcadas. Las orejas, mira, bien hechas también. Sus orejas puntiagudas, muy bien detalladas sus orejas. Las antenitas. Las antenitas típicas. También esto es muy frágil. Llegó una pieza más que nos llega en perfectas condiciones, porque eso, cualquier golpecito o recargón que le den, se ve que se puede quebrar muy fácil, al igual que la gotita de sangre que tiene acá. Pero llegó bien protegido. Tiene algunas venas en su cabeza. Su cabeza tiene textura. Eso es importante, que sí tiene textura, ¿verdad? Sí. No igual que el cuerpo, porque vemos al cuerpo que el cuerpo de pícoro es muy fibroso, toda la parte de acá. Pero sí tiene un poquito pecho, de como aquí, textura. tiene textura y no es igual que la. Un poquito menos marcada, pero. Sí, pero sí tiene la textura. Sí. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué te pareció en términos generales? Me gustó mucho. La verdad que. ¿Algo malo? No le vi ningún detalle. Nada más lo de la sangre aquí. Porque aquí tiene un corte muy profundo que dices, no tiene sangre. En la ropa, ¿verdad? Aquí, ajá, muy profundo que dices. Si eso le hubiera quedado bien, que tuviera ahí algo de sangre. No importa que se viera por dentro, pero que se viera rojo la parte de adentro. Se ve todo morado, así como la tela. Es que el kimono era muy ancho. Y pues el otro detalle que yo le veo, pues era nada más eso, que se tapa mucho la cara. Pero pues es la pose que hace y trataron de hacer esa. Está bien hecha, pero pues tapa un poco la cara. Esta pieza representa, una vez más, ya lo dije, cuando matan a Raditz entre Goku y Picoro, que pues aquí es donde muere Goku y Raditz, a los dos los atraviesan. Esta pieza la pudimos conseguir una vez más en la tienda de Kaioland en $480, ya puesta aquí en México. Y pues vamos a calificar esta pieza. La va a calificar ahorita Mayra. ¿Qué tal? La verdad es una gran pieza, me encantan mucho los detalles, el humo moradito, la tela, poses, todo. Todo está muy bien. No me gustó lo de los tallones, que están muy profundos como para que nada más sea la tela que está rota y no le hayan puesto sangre. Entonces, ¿tu calificación es? Un oro. Un oro. Le va a dar un oro. Mayra no se llevó la primera pieza que traemos, creo, de Clouds, que no le damos un diamante. Es la primera. Le da un oro por los detalles que comenta, que le gustaría que hubiera tenido los detalles de sangre. Sí, es que sí están profundos, ¿verdad? Los cortes, y no hay sangre. Entonces, por eso es lo único por la cual se lleva un oro. Pero la pieza increíble, la verdad, está muy padre. Y pues bueno, amigos, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, es completamente gratis. Denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos por ahí un comentario de qué les ha parecido esta pieza de Picoro de la marca Clouds Studios. Mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y nos vemos próximamente en un nuevo video, en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Conexión.